Bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a realizar lo que hicimos este miércoles en la tutoría, es decir, vamos a coger un fichero XML, lo tenemos registrado en base X para poder acceder a él mediante XPath y XQuery, y usando precisamente XQuery vamos a realizar una conversión a formato HTML en el cual, partiendo de unos datos, los estructuraremos de forma diferente. Concretamente, el fichero es este grupos y giras que tenemos por aquí y que voy a habilitar también como recurso bajo este vídeo. Lo podemos echar un vistazo con el Notepad++. Aquí lo tenemos. Vemos que es un fichero XML que, como su nombre indica, lo que hace es almacenar información sobre grupos de música y giras. Concretamente aparecen tres grupos con un identificador y un nombre. Los identificadores y nombres son atributos. Veis que este fichero XML, a diferencia de los anteriores, lo que tiene son muchos atributos, en lugar de estar estructurado, digamos, por elementos anidados. Aquí hay elementos anidados, pero hay muchos atributos, porque las giras también se componen de identificador, la referencia al identificador del grupo que realiza esa gira, el nombre de la gira, y dentro de cada gira tenemos actuaciones en diferentes localidades, emplazamientos, todo ello mediante atributos. Ok, pues vamos a comenzar entonces con base X. Aquí lo tenemos, el setup básico para poder acceder ya lo hemos visto en otros apuntes, consistiría en registrar la base de datos dentro de una carpeta. Y luego, en este caso concreto, yo lo he registrado con el nombre grupos y giras, exactamente el mismo nombre que el fichero XML, y ya sabéis que mediante el comando db::open grupos y giras es como podemos acceder a todo el contenido de la base de datos. De hecho, abajo aparece todo el contenido del fichero XML en el área de resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este ejemplo? Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser generar una tabla que mezcle actuaciones de todos los grupos, porque actualmente en el XML los tenemos estructurados por giras, pero vamos a hacer un listado de actuaciones de todos los grupos, de forma que en una tabla unificada se mezclen diferentes actuaciones ordenadas por fecha y, como digo, sin importar la gira de la cual proviene. ¿De acuerdo? Y todo ello lo mostraremos sobre una tabla HTML. Bien. Lo primero que deberíamos de hacer antes de liarnos a maquetar HTML es plantear la consulta que realizaría justamente ese listado de actuaciones en el que se están mezclando de diferentes giras. Bueno, para acceder a una actuación en concreto yo tengo que buscar la ruta XPath, que en este caso, si os fijáis, la raíz es giras. Dentro de giras tengo nuevamente otro elemento que también se llama giras, y dentro de ese elemento giras tengo el elemento gira para cada una de las giras, y dentro tenemos actuación. Por lo tanto, para llegar hasta a consultar todas las actuaciones, yo tendría que consultar dentro del elemento raíz giras, nuevamente entrar dentro de la sección de giras, que en este caso es un poco enrevesado, pero no es normal que dos elementos de dos niveles diferentes se llamen igual, pero bueno, hemos puesto un caso extremo para ver que así también funciona. Y dentro de giras, como digo, tenemos gira, y dentro de gira tenemos actuación. Esta consulta actualmente ya está accediendo a esos elementos, todos los elementos que siguen esa ruta. Vemos que aquí ya se empiezan a mezclar los de las dos giras que hay. Ok, pues en principio esta sería la consulta base sobre la cual deberíamos de realizar nuestro desarrollo XQuery. Pero lo que tenemos aquí es una expresión XPath. Si lo que necesitamos es iterar sobre esta consulta XPath, tenemos que usar una expresión como la flower, una expresión de tipo for, para dentro de una actuación, por ejemplo con una variable que sea $ACT, indicar que queremos acceder a los resultados de esta consulta XPath. Y lo mínimo que podemos hacer es retornar en cada iteración todo el registro que hemos calculado. Veis que ahora mismo tenemos el equivalente en XQuery a lo que antes era una expresión XPath. Bien, el siguiente paso será clarificar un poco qué es lo que necesitamos para
de alguna manera saber cómo sacarlo. Vamos a imaginar que en esa tabla de actuaciones lo que queremos es mostrar la fecha, la localidad, el nombre de la gira y el nombre del grupo que están, digamos, que interviene en cada actuación. Para sacar esos 4 datos, podríamos, por hacerlo de una forma más o menos estructurada, podríamos coger mediante let y, por ejemplo, vamos a ir al primero, que sería la fecha. Podríamos asignar a la fecha. Dentro de ACT vamos a tener concretamente la fecha en el atributo fecha. Entonces, si ACT hace referencia a cada una de las actuaciones, entrando dentro de su atributo, lo cual lo conseguimos con la arroba fecha, conseguiremos asignar a la variable fecha el atributo fecha de cada ítem recorrido por la variable ACT. Ahora lo que vamos a ver, para simplemente corroborar que es correcto, en lugar de hacer un return de toda la actuación, vamos a hacer un return de fecha. Y vemos que efectivamente ya estamos devolviendo todas las fechas de todas las actuaciones, de todas las giras. ¿De acuerdo? Venga, pues siguiendo con la misma dinámica, vamos a coger los datos que necesitamos. Por lo pronto, necesitamos, hemos dicho, la localidad. Pues podríamos coger en $localidad y hacer igual a $ACT barra y el atributo se llama localidad. Bien, el resultado es el mismo porque seguimos retornando la fecha, pero si cogiéramos la localidad, ahora mostraríamos las localidades. Siempre veis que en el caso de los atributos, cuando se retorna el nombre del atributo igual a, y entre comillas, el valor del atributo. Eso lo podremos destilar posteriormente. De momento vamos a asegurarnos de tener los datos correctos. La tercera columna que nos gustaría mostrar en la tabla es el nombre del grupo de cada una de las actuaciones. Vamos a comenzar por lo que tenemos a nivel de registro que estamos iterando. En realidad no tenemos el nombre del grupo. En realidad es que no tenemos ni el nombre del grupo, ni tenemos el código del grupo, ni siquiera tenemos nada acerca de la gira, porque cada una de las actuaciones, como podemos ver en esta ruta, las actuaciones están dentro de cada una de las giras. Por lo tanto, cuando estamos iterando actuaciones, tendríamos que averiguar a qué gira pertenecen mirando en el padre de cada uno de los registros que está iterando $ACT. ¿Cómo podríamos entonces buscar dentro del padre de cada uno de los registros que se están recorriendo en ACT? Pues al igual que ocurre en una ruta de un sistema de archivos, cuando yo quiero subir hasta el nivel superior, lo hago con el punto punto. El punto punto es una forma en cualquier sistema normalizado, digamos, de rutas, de hacer referencia al padre. Entonces, ¿cómo conseguiría yo, por ejemplo, el código de la gira? Pues vamos a declarar una variable código gira y la vamos a hacer igual a $ACT, que es la actuación, pero subiremos un nivel para llegar hasta el padre, que es la gira, como estamos viendo en esta ruta, y dentro de la gira poder acceder al atributo ID. El atributo ID es justamente el atributo identificador de la gira. Podemos ver que funciona devolviendo ese $código gira. Bien, ahí tenemos los códigos de las giras de las actuaciones. Sin embargo, hemos dicho que en la tabla no íbamos a mostrar el código de la gira, sino que, que íbamos a mostrar mejor el nombre de la gira. Pues venga, let $nombre gira igual a $ACT. De la misma forma, tenemos el atributo @nombre. El nombre del padre de cada actuación, en realidad, es el nombre de la gira. Y eso lo puedo probar cambiando en el return nombre gira. Veis que en los resultados se muestran ahora los nombres de las giras en lugar de los códigos. Luego, los valores que voy cogiendo son buenos.
Otra cosa que necesito es el nombre del grupo. ¿Cómo llegar hasta el nombre del grupo? Para llegar hasta el nombre del grupo, lo primero que necesito es el identificador del nombre el identificador del grupo relacionado con cada gira. Yo, código de grupo, en este caso lo haría igual a $ACT, y como sabéis, a nivel de gira tengo un atributo que es el grupo, que justamente es una referencia al identificador del grupo musical. Pues este código grupo, si lo pruebo aquí, código grupo, veis que funciona. Pero ahora tengo un problema relativamente importante, y es que necesito el nombre del grupo. El nombre del grupo no está en ningún punto de esta ruta, porque aquí están las giras, dentro de giras, dentro de giras cada una de las giras, y dentro de cada gira la actuación. Sin embargo, en el XML original, que lo tenemos por aquí, hay que recordar que los nombres de los grupos están en una rama completamente diferente de la que estamos iterando. Nosotros estamos iterando por esta rama de aquí, pero los nombres de los grupos están en esta rama de aquí. ¿Cómo llegamos entonces hasta este nombre? Bien, pues es tan sencillo como realizar una consulta con XPath para consultar aquel nombre de grupo cuyo identificador coincida con el que estoy iterando en este bucle. Es decir, si ya hemos dicho que tengo el código de grupo, el equivalente en SQL sería algo así como consultar en la tabla de grupos aquel nombre de grupo cuyo identificador es el que ya tengo, pero hay que traducirlo de alguna manera a XPath. Vamos con let, de nuevo, nombre de grupo, lo vamos a hacer igual a, en este caso, no es algo que yo esté recorriendo con ACT, sino que debería de realizar una expresión completa como aquella con la que comencé de las giras, y de hecho incluiríamos en esa expresión también el elemento raíz. Pero en su lugar, en lugar de tirarnos por las giras, nos tiramos por los grupos. Y dentro de grupos nos tiraríamos, a ver, que de memoria no me lo sé, por grupo. Y dentro de grupo accederíamos al atributo nombre. ¿De acuerdo? Y entonces, al buscar o al retornar el nombre del grupo, vais a ver que el nombre del grupo aparecen siempre, para cada uno de los registros anteriores me están apareciendo todos los grupos. Claro, efectivamente, es que esta consulta de aquí, yo no le he dicho exactamente que tiene que recuperar el nombre del grupo cuyo identificador tengo en esta variable, sino que le he dicho que me dé los nombres de todos los grupos, y eso lo está haciendo para cada paso de iteración. No, debemos de poner esa especie de where, me refiero al where del SQL, que consultaría el nombre pero únicamente del grupo cuyo código está aquí. Pues eso lo conseguimos, incluso no hace falta montar ningún tipo de expresión XQuery, nos sirve con XPath, porque en XPath tenemos una forma de indicar que queremos filtrar los registros solo los registros que cumplan una determinada condición, y la condición más sencilla del mundo es igualar un identificador a un valor concreto. En este caso, si os fijáis en la estructura del XML, el atributo se llama ID, y ese es justamente el atributo que nos tiene que servir como condición de filtrado. Nos vamos de nuevo hasta base X, y a nivel de grupo, que es donde tenemos el atributo ID, con unos corchetes ya sabéis que podemos indicar una condición de filtrado, una condición que tienen que cumplir. Ahí es donde decimos que el atributo ID, volvemos a hacer referencia a un atributo con la arroba, siempre que hacemos referencia a un identificador de atributo, tiene que ser con la arroba. Y en este caso decimos que el atributo ID tiene que ser igual a el valor concreto que tenemos dentro de $código grupo, ¿vale? Esta variable de aquí es la que tiene el valor concreto. ¿La puedo usar en una expresión XPath? Claro que sí. Y ahora sí que veis que cuando estoy devolviendo los nombres de los grupos que se relacionan con esas actuaciones. Nos quedan todavía muchos aspectos por pulir, pero esto ya va tomando forma. Uno de los aspectos que nos queda por pulir es que dijimos que íbamos a ordenar los datos por fecha. Y en cambio, si yo le pongo aquí la fecha,
veis que como los toma por el orden en el que están escritos en el XML, pues resulta que, por ejemplo, la primera actuación de aquí es posterior a algunas de las actuaciones que hay en la gira posterior. Vamos a indicar eso, ya sabéis que en la expresión for, al igual que en SQL, existe un order by. Me permite ordenar por un criterio que siempre tiene que ser relativo al identificador de la variable con el que yo estoy iterando. Es decir, al poner order by debería de usar el $ACT, ¿vale? Pero en este caso, concretamente, por el atributo fecha de cada una de las actuaciones. Por lo tanto, pongo $ACT/fecha. Ya tengo los registros ordenados por fecha y veis que ya se empiezan a mezclar fechas de una gira con fechas de otra gira, pero ordenadas cronológicamente. Tengo hecho, digamos, lo más complicado en cuanto a consultas. Prácticamente toda la labor de consultas ya la tengo hecha. Ahora lo que falta es maquetar todos estos valores dentro de un HTML. La forma de hacerlo es, una vez que ya tengo esta consulta XQuery básica en la que tener todos los valores, pues yo ahora cogería y pondría código HTML con una sintaxis muy básica, no vamos a comprobar que sea correcta del todo, pero sí que al menos pondría las etiquetas de HTML, la de apertura, la de clausura. Automáticamente en la salida ya veis que esto se empieza a comportar como un documento HTML. Lo que ocurre es que está metiendo el código XQuery, lo está metiendo como literal. Cada vez que necesitemos traducir o interpretar un código XQuery, tenemos que abrir una llave donde comience ese código XQuery que se ha de reemplazar por valores retornados y cerrarlo justo detrás del return, porque ya no tiene sentido hacer nada más si no se piensa retornar nada. Vamos a terminar de escribir el esqueleto estático HTML necesario, el mínimo, para que se recombinen adecuadamente ese código HTML estático junto con los resultados dinámicos que va arrojando la consulta XQuery. Eso, lo mínimo que tendremos que hacer es volver a abrir una etiqueta body, pero al igual que la HTML, cerrarla tras la generación dinámica del código HTML que pretendemos generar. Y además deberíamos de generar de alguna manera estos valores entre algunas etiquetas HTML que tengan sentido. Para ello, para probar por ejemplo únicamente con la fecha, podríamos plantear temporalmente, aunque después lo vamos a cambiar, pero por ejemplo una lista que también deberá cerrarse cuando se hayan listado todos los elementos. De tal forma que cada uno de las returns que vamos a hacer podría ser un elemento de la lista. Como podéis ver ahora mismo, lo que está devolviendo es cada elemento de la lista, literalmente $fecha. Nuevamente nos vuelve a ocurrir lo mismo que al principio, y es que está interpretando parte del código XQuery como un valor literal. Cada vez que ocurre eso, la solución es muy sencilla: encerrar entre llaves, igual que hicimos antes. Por lo tanto, ahora encerramos desde $fecha hasta el final de esa variable. Y como podéis comprobar, ya estamos generando código HTML dinámico en el cual generamos una lista donde cada ítem es el valor de fecha. Pero bueno, no solamente el valor, aparece toda la expresión de nombre del atributo igual a el valor que tiene. Si quisiéramos destilar eso, ya sabéis que hay una función que es data, y encerrando entre paréntesis, es decir, usando como argumento lo que queremos destilar. Con esto conseguimos hacer la lista en la cual aparecen estrictamente los valores. No hemos terminado. Hemos dicho que íbamos a montar una tabla con 4 columnas, con los 4 datos que hemos calculado: la fecha, la localidad, el nombre de la gira y el nombre del grupo. Lo único que nos queda, por lo tanto, es complicar un poquito más el HTML, no mucho más, pero vamos a sustituir la lista por la tabla.
Por ejemplo, en lugar de UL ponemos table. Y abajo cerramos con barra table. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues, por ejemplo, una primera fila en la que poner los títulos. Fijaos que la estoy poniendo de forma completamente estática, porque esta es la fila para los títulos, no tiene por qué generarse dinámicamente. La fecha. La localidad. También la gira. Y por último, hemos dicho que el grupo. Para que se vea un poquito mejor, pondremos el atributo border de la tabla para que luego la podamos ver bien. Y ahora vamos a generar exactamente este mismo esqueleto, que es el esqueleto que se corresponde con una fila, lo vamos a generar dinámicamente. Necesitamos generar todo este bloque para cada uno de los registros que arroja el for. Por eso, aquí tenemos el for y aquí tenemos el return, que es el que me devuelve cada uno de los registros. Aquí, en lugar de LI, lo que vamos a hacer va a ser retornar toda una TR completa, que cerraremos con su correspondiente barra TR. Pero esto no es correcto en HTML. Tenemos que abrir ahora TD para cada una de las celdas o columnas que queremos mostrar. Esto ya va tomando algo de forma. Vemos aquí en el TR que se ve la fecha, ¿vale? Bien, vamos a coger este TD, que es para la primera columna, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar 3 veces más para las 3 columnas que nos quedan. Lo único que ocurre es que la segunda columna no muestra la fecha, sino que muestra la localidad. La tercera no muestra fechas, sino que muestra el nombre de la gira. Y la última muestra el nombre del grupo. Todos esos valores ya los teníamos calculados y como podéis ver en la ventana de resultados, pues efectivamente las siguientes TRs que acompañan a la primera que hemos puesto al modo de encabezado ya tienen los valores de cada uno de los conciertos que, como también comprobamos, van ordenados cronológicamente. Vamos a ver el resultado del fichero HTML. Lo que podemos hacer es seleccionarlo todo, copiarlo, incluso con el Notepad++ podríamos crear un nuevo documento, asegurarnos de que tenga una codificación UTF-8, pegarlo y guardarlo como un documento HTML que, si nos vamos al explorador de archivos y previsualizamos con un navegador como por ejemplo Google Chrome, pues vemos que la tabla se ha generado correctamente. Vamos a hacer una última añadidura y es, por ejemplo, al pie de la tabla indicar el sumatorio, perdón, el conteo de cuántos conciertos hay en total. ¿De acuerdo? Vale, pues aprovecho esto para explicar una cosa. No podemos poner varios valores de retorno dentro de un bloque xQuery. Quiero decir, este return va asociado a este for y no se pueden poner ni más ni menos. Un for necesita un return y no puede existir por ahí otro return huérfano. Pero sí que podríamos abrir un bloque nuevo. Particularmente me interesa mucho abrir un bloque, pues, justo detrás de la tabla. Con las llaves puedo abrir ese bloque y aquí meter el código xQuery necesario para calcular el valor del conteo de cuántos conciertos hay. Para ello podemos comenzar directamente con let
en una variable como por ejemplo número conciertos, le puedo asignar una función que me cuente registros. La función que hay en los apuntes que dice que cuenta registros es count. ¿Qué le tengo que pasar a count como argumento? La expresión xpath que accede a los registros que hay que contar. ¿Tengo por ahí ya una expresión xpath que me devuelve los conciertos, las actuaciones? Pues sí, es justamente la que usé en el for para iterar toda la tabla. Es decir, esta de aquí, esta expresión xpath me devuelve ya todas las actuaciones. Pues la puedo poner aquí. Eso sí, entre los paréntesis. Y con ello, en principio, yo tendría el número de conciertos el cual podría retornar como veis, vuelvo a tener resultados porque la sintaxis es correcta y tras la tabla, aquí veis que tengo un 8, que es el valor devuelto por este return. Yo podría haber adornado esto un poquito, poniendo por ejemplo aquí un párrafo. Y un texto, algo así como total número de actuaciones, dos puntos y un espacio, y cerrando el párrafo justo detrás de retornar ese valor. En el código HTML se mostraría así, total número de actuaciones y luego el 8 generado dinámicamente. Pero si además selecciono todo esto, lo copio y lo sustituyo por el que tenía antes en el Notepad++, pues si me voy de nuevo a Chrome y actualizo los resultados, ahí tengo, bueno, con la salvedad de que tenía que haber usado una entidad para el acento, pero veis que tengo también el valor del total ahí visualizado. Bueno, pues espero que os haya servido este vídeo para saber hacer la última tarea y sobre todo para clarificar conceptos de XPath y XQuery. Y ya sabéis que estoy en los foros a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis y que no haya quedado resuelta en este vídeo tutorial. Muchas gracias por la atención.